Preparé la cena de Navidad para 30 parientes de la familia de mi nuera y gasté $50,000. $50,000. ¿Pueden creerlo? Contraté catering de lujo, compré vinos importados, decoré cada rincón de mi casa como si fuera un palacio navideño. Y mi hijo Fernando, mi único hijo, el niño que crié con tanto sacrificio, acababa de entregarme un delantal sucio y viejo como regalo de Navidad. Un delantal. Mientras que a su esposa Paola le dio un reloj de oro que brillaba tanto que podía verse desde el otro lado de la sala. Y a Hilda, la madre de Paola, le entregó un collar de diamantes que probablemente costó más que mi casa. A mí, a su madre, me dio un trapo manchado de grasa que olía a comida rancia. En ese momento apagué el horno. Así, sin gritar, sin llorar, sin hacer escándalo. Solo giré la perilla, escuché el clic del gas cerrándose, y comencé calmadamente a guardar toda la comida que aún faltaba servir. La sala quedó en silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirse en el pecho. 30 pares de ojos clavados en mí, observando cada uno de mis movimientos. Vi cómo Paola se levantó de su silla con esa cara de falsa preocupación que siempre pone cuando quiere aparentar ser la nuera perfecta. Dio 2 pasos hacia mí, abrió la boca para decir algo, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en mis ojos debe haberle dicho que era mejor no meterse. Volvió a sentarse despacio, como un perro que reconoce cuando su dueño está verdaderamente enojado. Mi nombre es Irene. Tengo 67 años y no soy una mujer que busque problemas. Toda mi vida he sido la que mantiene la paz, la que sonríe aunque esté muriendo por dentro, la que perdona antes de que le pidan perdón. Pero hay límites. Y esta noche, Fernando cruzó una línea que nunca debió cruzar. No solo me humilló, me borró. Me convirtió en invisible delante de toda esa gente que comió mi comida, bebió mi vino, se sentó en mis sillas y durmió bajo mi techo cuando vinieron de lejos para esta celebración. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Como una mujer que siempre lo dio todo por su familia, terminó apagando el horno en medio de la cena más importante del año. Porque esta historia no comenzó esta noche. Comenzó hace meses, tal vez años, pero yo estaba demasiado ciega de amor maternal para verlo. Todo empezó cuando Fernando se casó con Paola hace 5 años. Ella venía de una familia adinerada. Su madre Hilda era de esas mujeres que usan perlas hasta para ir al supermercado y que te miran de arriba abajo como si estuvieras midiendo tu valor en dólares. Desde el primer día dejó claro que yo no estaba a su altura, que mi casa era demasiado modesta, que mi forma de hablar era demasiado simple, que mis tradiciones eran demasiado anticuadas. Pero yo callé, porque amaba a mi hijo. Y si él amaba a Paola, entonces yo también la amaría. O al menos lo intentaría. Los primeros años fueron difíciles pero manejables. Paola siempre encontraba la manera de hacerme sentir menos. Pequeños comentarios envenenados disfrazados de preocupación. «Ay, Irene, ¿todavía cocinas con manteca? Deberías usar aceite de oliva, es más saludable. Irene, esa blusa te queda un poco ajustada, tal vez deberías comprar una talla más grande. Irene, no te ofendas, pero tu casa huele un poco raro, deberías ventilar más seguido». Y Fernando. Mi Fernando. El niño que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo. Ese niño se convirtió en un hombre que asentía cuando su esposa me criticaba, que reía cuando Hilda hacía chistes sobre mi edad, que dejaba de visitarme durante semanas porque estaba ocupado con la familia de Paola. Pero yo seguía intentando, seguía llamándolo, seguía invitándolos a comer. Seguía enviándole dinero cuando decía que las cosas estaban difíciles, aunque sabía que Paola ganaba el triple que yo con su trabajo en esa empresa de publicidad. Hace 3 meses, Paola anunció que estaba embarazada. Mi primer nieto. Lloré de felicidad. Finalmente, pensé, esto nos uniría de nuevo. Fernando volvería a necesitarme. Volvería a ser mi niño. Pero entonces llegó la llamada. Era principios de noviembre cuando Fernando me telefoneó. «Mamá, necesito pedirte un favor enorme. Hilda quiere organizar la cena de Navidad, pero su casa está en remodelación. Paola no puede hacer mucho por el embarazo. ¿Podrías hacerla tú? Pero tiene que ser algo grande, especial. Van a venir como 30 personas de la familia de Paola. 30 personas». Yo que vivía sola en una casa de 3 habitaciones desde que Héctor se había ido a trabajar a otro estado.
30 personas que apenas me conocían y que probablemente preferirían estar en cualquier otro lugar. Debía haber dicho que no. Debía haber puesto límites desde ese momento. Pero la ilusión de tener a mi hijo cerca en Navidad, de ser útil, de ser necesitada, pudo más que mi sentido común. Claro, hijo, dije. Haré la mejor cena de Navidad que hayas visto. Y cumplí mi palabra. Durante 3 semanas me dediqué a planear esa cena como si fuera el evento más importante de mi vida. Porque en cierto modo, lo era. Era mi oportunidad de demostrarle a Hilda y a toda su familia que yo no era menos que ellos. Que una mujer humilde también puede crear algo extraordinario. Que el dinero no es lo único que importa cuando tienes corazón y dedicación. Contraté a una empresa de decoración. Gasté $8,000 solo en adornos navideños. Luces doradas que colgaban del techo como estrellas caídas del cielo. Un árbol de 3 metros decorado con esferas importadas de Europa que costaron $200 cada una. Centros de mesa con flores frescas que debían cambiarse cada 3 días para que estuvieran perfectas el día de la cena. Manteles de lino blanco que mandé hacer a la medida. Vajilla de porcelana fina que alquilé porque la mía no era suficientemente elegante para 30 personas. La comida fue otro capítulo aparte. Llamé al mejor catering de la ciudad. Quiero un menú que nadie olvide jamás, le dije al chef. Pavó orgánico relleno de frutas secas y nueces, glaseado con miel de maple y especias orientales. Pierna de cerdo al horno con salsa de ciruela. Salmón a la parrilla con costra de hierbas. Ensaladas gourmet con ingredientes que ni siquiera sabía pronunciar. Guarniciones que parecían obras de arte. Postres elaborados que llevaban nombres en francés. Solo en comida gasté $25,000. 25,000. Más de lo que había gastado en toda mi vida en cenas navideñas combinadas. Pero no me arrepentía. Cada vez que veía una nueva factura llegar, me imaginaba la cara de Fernando cuando viera todo. Me imaginaba su orgullo. «¿Ves, mamá?», le diría a Paola, «te dije que mi madre era especial». Me imaginaba a Hilda quedándose sin palabras, teniendo que reconocer que yo sí podía estar a su altura. El vino. Dios mío, el vino. Gasté $7,000 en vinos y champañas. El sommelier de la tienda me recomendó botellas que tenían más años que algunos de los invitados. Este Cabernet Sauvignon es de 1998, me dijo mostrándome una botella cubierta de polvo. Perfecto para una ocasión especial. Compré 12 botellas de vino tinto, 8 de vino blanco, y champañas francesas que costaban $300 cada una. Porque Hilda siempre presumía de sus vinos. Esta vez yo tendría mejores. Mandé limpiar mi casa de arriba abajo. Contraté a un equipo profesional que pulió cada centímetro, que lavó cada ventana hasta que brillaban como espejos, que enceró los pisos hasta que podías ver tu reflejo en ellos. Otros $2,000. Alquilé mesas y sillas elegantes porque las mías eran demasiado viejas. $1,500. Alquilé un equipo de sonido para poner música ambiental navideña. $500. Contraté a 2 meseros profesionales para que sirvieran la cena con ese estilo elegante que se ve en las películas. $800 cada uno. Los últimos $5,000 los gasté en mi ropa y en regalos. Compré un vestido color vino que me hacía ver 10 años más joven. Zapatos nuevos que me mataban los pies pero que combinaban perfectamente. Me hice el cabello en un salón elegante del centro, con tinte y peinado profesional. Me maquillaron como si fuera a una boda. Y compré regalos para todos. 30 regalos cuidadosamente seleccionados. Nada demasiado caro, pero cada uno pensado específicamente para cada persona. Para Fernando compré una pluma Mont Blanc que había estado mirando en el centro comercial. $500. Para Paola, un set de productos para el embarazo de una marca orgánica que ella siempre mencionaba. $300. Para Hilda, un pañuelo de seda italiano porque una vez la escuché decir que coleccionaba pañuelos finos. $250. Para los demás, detalles especiales envueltos en papel dorado con moños hechos a mano. Saqué todo ese dinero de mis ahorros. Dinero que había guardado durante años, trabajando como asistente administrativa en una escuela. Dinero que estaba reservando para mi retiro, para alguna emergencia médica, para el día en que ya no pudiera trabajar más. $50,000 que representaban 20 años de sacrificio y ahorro. Pero valía la pena,
me decía cada vez que firmaba un cheque. Por Fernando vale la pena. Por recuperar a mi hijo vale la pena. La noche anterior a la cena casi no dormí. Revisé cada detalle 1000 veces. ¿Las luces funcionaban? ¿Las flores estaban frescas? ¿Los manteles no tenían ninguna arruga? ¿El menú estaba confirmado? ¿Los meseros sabían exactamente qué hacer? Llamé a Fernando 3 veces ese día. Está todo listo, hijo. Mañana va a ser perfecto. Ya verás. Tu mamá no te va a decepcionar. Él sonaba distraído al teléfono. Sí, mamá, seguro estará bien. Nos vemos mañana. Y colgaba rápido porque estaba ocupado con no sé qué cosa. Esa noche, sola en mi casa transformada en salón de eventos, me permití soñar. Soñé con abrazos y agradecimientos. Soñé con lágrimas de emoción en los ojos de Fernando. Soñé con Hilda finalmente aceptándome como su igual. Soñé con comenzar el año siendo parte real de esa familia, no solo la suegra tolerada por obligación. Me arrodillé frente al árbol de Navidad y recé. Dios mío, que todo salga bien. Que mi esfuerzo sea reconocido. Que mi hijo se sienta orgulloso de mí. Que esta familia finalmente me vea. Si hubiera sabido lo que pasaría 24 horas después, habría cancelado todo. Habría devuelto cada compra. Habría cerrado las puertas de mi casa y pasado la Navidad sola, comiendo cualquier cosa frente al televisor. Pero no lo sabía. Todavía era inocente. Todavía creía que el amor y el esfuerzo eran suficientes. Todavía pensaba que si dabas todo, recibirías algo a cambio. Qué equivocada estaba. El 24 de diciembre amaneció frío pero soleado. Un día perfecto para una celebración. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque los invitados llegarían a las 6 de la tarde. Necesitaba supervisar cada detalle personalmente. El equipo de catering llegó al mediodía. Transformaron mi cocina en un restaurante profesional. Ollas gigantes, sartenes que nunca había visto, ingredientes exóticos esparcidos sobre cada superficie disponible. El chef, un hombre francés con bigote puntiagudo, dirigía a su equipo como un director de orquesta. Madame Irene, me decía con ese acento elegante, esta será una cena que nadie olvidará. Tiene usted mi palabra. Otra vez esa promesa. Una cena inolvidable. Y vaya que lo fue. Solo que no de la manera que yo esperaba. A las 4 de la tarde mi casa parecía sacada de una revista de decoración navideña. Todo brillaba. Todo olía a pino, canela y perfección. Las luces doradas creaban una atmósfera mágica que hacía que hasta yo, que vivía ahí, me sintiera como invitada en un lugar especial. Los meseros, vestidos impecablemente de negro con chaleco color plata, revisaban cada detalle de las mesas con precisión militar. Las copas de cristal reflejaban la luz como pequeños diamantes. Los cubiertos de plata relucían sobre los manteles inmaculados. Me di un baño largo. Me puse ese vestido color vino que me había costado $1,200 y que me hacía sentir como una reina. Me coloqué los zapatos que me apretaban pero que me daban elegancia. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Esa mujer del reflejo no era la Irene que limpiaba casas ajenas. No era la Irene que vendía tamales en las madrugadas. Era otra Irene. Una Irene que pertenecía a ese mundo de lujo que había creado en su propia casa. Mi esposo Héctor había llegado esa mañana de su trabajo en otro estado. Cuando entró a la casa casi se cae de espaldas. Irene, ¿qué hiciste? Esto parece un hotel de 5 estrellas. ¿Cuánto gastaste? Lo necesario, le respondí evitando sus ojos. Es importante, Héctor. Fernando necesita ver que su madre también puede hacer cosas grandes. Él no dijo nada más, pero vi la preocupación en su rostro. Héctor me conocía demasiado bien. Sabía cuánto habíamos ahorrado. Sabía lo que ese dinero representaba para nuestro futuro. Pero también sabía que cuando yo tomaba una decisión, no había manera de hacerme cambiar de opinión. Los primeros invitados llegaron a las 6 en punto. Primos de Paola que nunca había visto antes. Entraron mirando todo con esos ojos evaluadores, esos ojos que calculan el precio de cada objeto. Una mujer con un abrigo de piel que probablemente costaba más que mi coche me saludó con 2 besos al aire, sin tocar realmente mis mejillas. «Qué linda tu casa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Poco a poco fueron llegando los demás. Tíos,
primos, amigos cercanos de la familia de Hilda. Todos elegantemente vestidos. Todas las mujeres con joyas que capturaban la luz. Todos los hombres con relojes que podías escuchar hacer tic-tac aunque estuvieras a 3 metros de distancia. Marisol, mi hija, llegó con su esposo. Ella fue la única que me abrazó de verdad. Mamá, te ves hermosa. ¿Pero por qué hiciste todo esto? No tenías que gastar tanto. Por tu hermano, le susurré al oído. Por la familia. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Conocía esa mirada de mi hija. Era la misma mirada de Héctor. Preocupación mezclada con resignación. Fernando y Paola llegaron a las 6:30. Tarde, como siempre. Paola entró como si fuera la dueña de la casa, no la invitada. Llevaba un vestido color champagne que abrazaba su pequeña pancita de embarazada. Se veía radiante, lo admito. Fernando estaba detrás de ella, cargando 2 bolsas gigantes que supuse eran regalos. Hola mamá, me dijo dándome un beso rápido en la mejilla. Guau, te luciste, ¿eh? ¿Era todo lo que mi hijo tenía que decir después de 3 semanas de preparativos? ¿Te luciste? Como si hubiera preparado una simple cena y no una producción digna de la realeza. Pero sonreí. Claro, hijo. Quería que todo fuera especial para ustedes. Paola ya estaba caminando por la sala, inspeccionando todo con esa mirada crítica que siempre usaba conmigo. Tocó los manteles. Miró las flores de cerca. Levantó una copa para ver la marca en el fondo. Finalmente asintió, como si mi casa hubiera pasado algún tipo de examen. Hilda llegó 15 minutos después en un coche negro con chofer. Salió del vehículo como si estuviera bajando de una carroza real. Llevaba un vestido color esmeralda lleno de lentejuelas que probablemente costaba más que mi vestido, mis zapatos, mi peinado y mi maquillaje combinados. Tenía el cabello perfectamente arreglado en un moño sofisticado. Y alrededor de su cuello, un collar de perlas que parecía heredado de alguna reina europea. Irene, dijo al entrar, sin siquiera mirarme a los ojos. ¿Qué? Pintoresco. ¿Hiciste todo esto tú sola? Pintoresco. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Después de $50,000, después de 3 semanas de preparación, después de transformar mi modesta casa en un palacio, ¿lo único que se le ocurría decir era pintoresco? Esa palabra que la gente usa cuando algo no es realmente bueno, pero tampoco quieren ser directamente groseros. Contraté profesionales. Respondí manteniendo la sonrisa aunque sentía que se me congelaba la cara. Quería que todo fuera perfecto para la familia. Murmuró ella mientras pasaba a mi lado dejando una estela de perfume caro. Veremos. ¿Veremos? ¿Qué significaba eso? ¿Que iba a estar evaluándome toda la noche? ¿Buscando defectos? ¿Esperando que algo saliera mal para poder criticarme después? Pero no. No iba a permitir que me arruinara la noche antes de que empezara. Respiré hondo y me dirigí a la cocina para revisar que todo estuviera en orden. La cena comenzó a las 7:30. Los meseros sirvieron los aperitivos con esa gracia profesional que solo se logra con años de práctica. Canapés de salmón ahumado. Bruschettas con tomate y albahaca. Croquetas de jamón serrano. Pequeñas obras de arte comestibles que los invitados tomaban con servilletas de lino mientras conversaban sobre cosas que yo no entendía. Inversiones. Propiedades en el extranjero. Vacaciones en lugares con nombres impronunciables. Yo circulaba entre los grupos tratando de ser la anfitriona perfecta. Sonriendo. Asegurándome de que todos tuvieran bebida. Preguntando si necesitaban algo. Pero la verdad es que me sentía invisible. Nadie realmente me hablaba. Solo respondían con monosílabos educados antes de volver a sus conversaciones privadas. Excepto Julián, un primo de Paola que tenía como 25 años. Él fue el único que se tomó el tiempo de hablar conmigo. Señora Irene, esta casa está increíble. Y la comida huele deliciosa. Debe haber trabajado muchísimo. Sus palabras eran agua en el desierto. Finalmente alguien reconocía mi esfuerzo. Gracias, Julián. Quería que todos se sintieran especiales esta noche. Él sonrió con genuina calidez. Pues lo logró. Esto es mejor que muchas bodas a las que he ido. Aferré esas palabras como un salvavidas. Al menos una persona lo apreciaba. A las 8 llamé a todos a la mesa.
30 personas tomaron sus lugares asignados. Había hecho un mapa de asientos, colocando a cada persona estratégicamente. Fernando y Paola en el centro, por supuesto. Hilda a la derecha de Paola. Yo estaba varios lugares más allá, casi en el extremo de la mesa. No me había atrevido a ponerme en un lugar prominente. No quería que Hilda pensara que estaba tratando de robarle protagonismo a su hija. Los meseros comenzaron a servir el primer plato. Crema de calabaza con aceite de trufa y crotones de pan artesanal. Vi las caras de los invitados mientras probaban. Algunos asentían con aprobación. Otros simplemente comían en silencio. Hilda probó una cucharada, hizo una pausa, y luego continuó comiendo sin expresión alguna. El segundo plato fue ensalada de pera caramelizada con nueces, queso de cabra y vinagreta de frambuesa. Esta vez escuché algunos murmullos de aprobación. Una tía de Paola incluso dijo en voz alta: «Esto está delicioso». «¿Quién preparó esto?» «Un catering profesional», respondió Paola antes de que yo pudiera abrir la boca. «Mamá Irene contrató a los mejores». Mamá Irene. Así me llamaba cuando había gente delante. Como si fuéramos cercanas. Como si realmente me considerara su madre. Pero yo sabía la verdad. Cuando estábamos solas, apenas me dirigía la palabra. Llegó el plato principal. El momento cumbre de la noche. Los meseros trajeron bandejas gigantes humeantes. El pavo dorado y brillante como salido de una película. La pierna de cerdo con esa salsa oscura y aromática. El salmón con su costra de hierbas perfectamente tostada. Las guarniciones dispuestas artísticamente alrededor. Hubo un momento de silencio colectivo. 30 personas mirando esa comida como si estuvieran ante una exhibición de museo. «Dios mío», susurró alguien. «Esto es increíble», dijo otra voz. «Señora Irene», comenzó Julián levantando su copa, «esto es digno de un restaurante 5 estrellas». Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Finalmente estaban reconociendo mi esfuerzo. Finalmente veían todo lo que había hecho por ellos. Miré hacia Fernando esperando ver orgullo en sus ojos. Esperando que se levantara y dijera algo lindo sobre su madre. Pero él estaba ocupado sirviendo vino en la copa de Paola, ni siquiera me había mirado. La cena continuó. La conversación fluyó. El vino desapareció de las botellas con rapidez sorprendente. Los meseros retiraban platos vacíos y servían más comida. El ambiente se había relajado. La gente reía. Contaban historias. Algunos ya estaban un poco alegres por el alcohol. Yo apenas probé bocado. Estaba demasiado nerviosa. Demasiado atenta a cada detalle. Me levantaba cada 5 minutos para asegurarme de que nada faltara. ¿Más pan? ¿Más mantequilla? ¿Alguien necesita agua? ¿Más vino? Estaba agotada, pero no podía parar. Esta era mi noche. Mi oportunidad de brillar. Hilda, por supuesto, encontró algo de qué quejarse. «El vino tinto está un poco frío», le comentó a Paola en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. Deberían haberlo dejado respirar más tiempo. Paola asintió como si fuera una experta en vinos. «Sí, mamá, tienes razón. Pero bueno, no todos conocen estos detalles». Apreté los puños debajo de la mesa. ¿No todos conocen estos detalles? Había gastado $7,000 en vino específicamente elegido por un sommelier profesional. Pero claro, para Hilda nunca sería suficiente. Siempre encontraría algo que criticar. Marisol, sentada cerca de mí, tocó mi mano por debajo de la mesa. «Tranquila, mamá», susurró. «No vale la pena». Pero sí valía la pena. Todo esto valía la pena. Porque después de la cena vendría el momento de los regalos. Y yo tenía 30 regalos cuidadosamente envueltos esperando bajo ese árbol de 3 metros. 30 oportunidades de demostrarles que yo también podía ser generosa. Que yo también merecía respeto. El postre llegó cerca de las 10 de la noche. Pequeñas obras de arte en forma de comida. Tartas de chocolate con oro comestible. Panna cotta con coulis de frutos rojos. Macarons franceses de diferentes sabores. Cada plato parecía demasiado bonito para comerlo. Esta vez hasta Hilda tuvo que admitir que estaba impresionante. «Esto está muy bien presentado»,
dijo con ese tono que usas cuando te cuesta reconocer algo bueno pero no tienes más remedio. Después del postre sirvieron café y cognac. La gente se movió del comedor a la sala, donde las sillas y sillones habían sido estratégicamente colocados alrededor del árbol de Navidad. Las luces doradas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes. Alguien puso música navideña suave. El ambiente era perfecto. Mágico. Como lo había soñado. Bueno, anunció Paola parándose frente al árbol con una copa de agua mineral en la mano, creo que es hora del intercambio de regalos. ¿Quién quiere empezar? Yo, dije levantándome quizás demasiado rápido. Tengo regalos para todos. Fui hacia el árbol donde había colocado mis 30 paquetes perfectamente envueltos. Cada uno con una etiqueta escrita a mano con el nombre del destinatario. Cada uno envuelto en papel dorado con moños hechos por mí misma durante noches enteras frente al televisor. Comencé a repartir. Para ti, Julián. Para ti, Elena. Para ti, Aurora. Los invitados recibían sus regalos con sonrisas educadas. Algunos los abrían de inmediato, otros los dejaban a un lado para abrirlos después. Escuché murmullos de agradecimiento. Algunos genuinos, otros automáticos. Cuando llegué a Fernando le entregué su regalo con las manos temblorosas. Para ti, hijo. Espero que te guste. Él lo abrió sin mucha ceremonia. Cuando vio la pluma Mont Blanc, sus ojos se iluminaron por un segundo. «Guau, mamá, esto debe haber costado una fortuna». «Gracias». Me abrazó. Un abrazo rápido, casi mecánico, pero era un abrazo. Y en ese momento significaba todo para mí. A Paola le di su set de productos para embarazo. Ella lo abrió con más cuidado, leyendo cada etiqueta. «Oh, Irene, estos son carísimos. No debiste». Pero su tono no sonaba agradecido. Sonaba casi molesto. Como si le incomodara que yo hubiera gastado dinero en ella. Hilda fue la última en recibir su regalo. Le extendí la caja con el pañuelo de seda italiano. «Para usted, Hilda. Sé que colecciona pañuelos finos». Ella tomó la caja sin mirarme a los ojos. La abrió lentamente, sacó el pañuelo, lo observó contra la luz por unos segundos que se sintieron eternos, y finalmente dijo: «Es lindo». «Gracias, Irene». «Lindo. Solo lindo». Un pañuelo de $250 y solo recibía un lindo. Pero no importaba. Ya había hecho mi parte. Había demostrado mi generosidad. Ahora era el turno de los demás de dar sus regalos. Varios invitados intercambiaron presentes entre ellos. Cosas pequeñas, simbólicas. Nadie más había traído 30 regalos como yo. Nadie más había pensado en cada persona individualmente. Entonces Paola se levantó. «Bueno, creo que ahora le toca a Fernando repartir nuestros regalos especiales». Fernando se levantó con esas 2 bolsas gigantes que había traído. Las colocó frente al árbol y comenzó a sacar cajas. Cajas elegantes. Cajas con logotipos de tiendas de lujo. Cajas que gritaban dinero. «Para mi hermana Marisol», dijo entregándole un paquete mediano. Marisol lo abrió y sacó un bolso de marca. «Oh, Fernando, es hermoso». «Gracias». «Para mi suegro Anselmo», continuó. El padre de Paola, un hombre serio que apenas había hablado en toda la noche, recibió una caja con una botella de whisky de colección. «Excelente elección, muchacho», dijo con aprobación. Uno por uno, Fernando fue repartiendo regalos caros y bien pensados. Para algunos tíos. Para algunos primos. Para amigos cercanos. Todos regalos que claramente habían costado cientos de dólares cada uno. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Fernando sacó una caja alargada de terciopelo. La sostuvo en alto como si fuera un trofeo. «Para mi esposa hermosa», dijo mirando a Paola con esos ojos llenos de amor que alguna vez me había dedicado a mí. «Feliz Navidad, mi amor». Paola abrió la caja lentamente, dramáticamente, como si supiera que todos estaban mirando. Cuando la abrió completamente, un grito ahogado colectivo llenó la sala. Era un reloj. Pero no cualquier reloj. Un reloj de oro que brillaba tanto que parecía tener luz propia. Un reloj con pequeños diamantes incrustados alrededor de la carátula. Un reloj que probablemente costaba más que mi coche, mi vestido y varios meses de mi salario combinados. «Oh, Fernando», susurró Paola con lágrimas en los ojos.
Es el más hermoso que he visto en mi vida. Se levantó y lo besó. No un beso rápido. Un beso largo, romántico, de película. Mientras 30 personas aplaudían y silbaban. Sentía algo retorcerse en mi estómago. No era envidia exactamente. Era algo más profundo. Más doloroso. Era la realización de que mi hijo podía gastar esa cantidad de dinero en un reloj, pero nunca había ofrecido ayudarme cuando yo pasaba dificultades económicas. Pero aún no había terminado. Fernando sacó otra caja. Esta era más grande, también forrada en terciopelo. Para mi querida suegra Hilda, anunció. La mejor suegra que un hombre podría pedir. La mejor suegra. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Y yo qué era? ¿No era acaso yo también su suegra? Bueno, técnicamente era su madre, que era aún más importante, ¿no? Hilda abrió su caja con elegancia practicada. Y allí, brillando bajo las luces del árbol, había un collar de diamantes. Diamantes reales. Grandes. Perfectamente cortados. Un collar que fácilmente costaba 10, 15, tal vez $20,000. Oh, Fernando, hijo, dijo Hilda y lo abrazó. Llamándolo hijo. Como si fuera su hijo de verdad y no solo su yerno. Eres demasiado generoso. Hijo. Ella podía llamarlo hijo después de 5 años. Yo que lo había parido, que lo había criado, que había sacrificado mi vida entera por él, tenía que conformarme con abrazos mecánicos y conversaciones apresuradas. Todos aplaudieron. Todos alabaron la generosidad de Fernando. ¡Qué hijo tan maravilloso!, decían. ¡Qué yerno tan atento! Hilda se pavoneaba con su collar nuevo como un pavo real, moviéndose para que la luz capturara los diamantes desde diferentes ángulos. Paola no dejaba de mirar su reloj, girando la muñeca una y otra vez, hipnotizada por su propio reflejo en el oro. Y yo esperaba. Esperaba mi turno. Porque obviamente Fernando había guardado mi regalo para el final, ¿verdad? Obviamente había algo especial esperándome. Algo que demostraría que su madre también importaba. Que su madre también merecía ser valorada. Fernando metió la mano en la bolsa nuevamente. Solo quedaba un objeto dentro. Un bulto pequeño, informe, envuelto en lo que parecía ser papel periódico viejo. Ni siquiera papel de regalo apropiado. Papel periódico. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había un error. Tenía que haber un error. Ese no podía ser mi regalo. Y para mi madre, dijo Fernando, y noté algo extraño en su voz. Una tensión. Una incomodidad. Como si supiera que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero había sido obligado a hacerlo de todos modos. Caminó hacia mí con ese bulto en las manos. Lo extendió sin mirarme a los ojos. Todos observaban en silencio. Ese silencio incómodo que se produce cuando algo no está bien, pero nadie sabe exactamente qué. Tomé el bulto. Era ligero, suave, y olía raro. Olía a grasa vieja, a comida rancia, a algo que había estado guardado en un lugar húmedo durante demasiado tiempo. Con manos temblorosas comencé a desenvolver el papel periódico. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el papel arrugándose entre mis dedos. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar los latidos de mi corazón como tambores en mis oídos. Y entonces lo vi. Un delantal. Un delantal viejo, manchado de grasa, con agujeros en las esquinas. Un delantal que parecía haber sido usado durante décadas y nunca lavado apropiadamente. Las manchas formaban un mapa de descuido. Aceite oscurecido por el tiempo. Salsa de tomate que se había convertido en una costra marrón. Incluso había un olor penetrante a comida descompuesta que me golpeó la nariz como un puñetazo. Miré el delantal. Luego miré a Fernando. Luego volví a mirar el delantal, esperando que de alguna manera se transformara en otra cosa. Pero no. Seguía siendo un delantal sucio y viejo. La sala estaba congelada. Nadie se movía. Nadie respiraba. 30 pares de ojos alternando entre el delantal en mis manos y mi cara. Es que, comenzó Fernando, y su voz sonaba forzada, ensayada, como si estuviera recitando líneas que alguien más había escrito para él. Es que pensé que como te gusta tanto cocinar, mamá, podrías usar esto. Es vintage. Lo encontré en un mercado de antigüedades. Vintage.
Llamó vintage a un trapo sucio. A un delantal que probablemente había sido desechado por alguien hace 20 años y que algún vendedor sin escrúpulos había rescatado de la basura para venderlo como antigüedad. Vi por el rabillo del ojo a Paola morderse el labio inferior, tratando de no sonreír. Vi a Hilda levantar su copa de cognac para ocultar su expresión, pero sus ojos brillaban con algo que solo podía describir como satisfacción maliciosa. Y en ese momento lo entendí todo. Esto no había sido idea de Fernando. Mi hijo, con todos sus defectos, nunca hubiera pensado en algo tan cruel por sí mismo. Esto tenía las huellas de Paola por todas partes. Y probablemente de Hilda también. Ellas habían planeado esto. Habían orquestado esta humillación pública. Mientras Fernando gastaba miles de dólares en un reloj de oro y un collar de diamantes para ellas, me habían asignado a mí un delantal de basura. El mensaje era claro como el agua. Tu lugar es en la cocina. Sirviendo. Limpiando. Siendo invisible. Mientras nosotras brillamos con oro y diamantes, tú debes conformarte con trapos sucios. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y vi algo en sus ojos que nunca había querido ver antes. Vergüenza. Sabía que esto estaba mal. Lo sabía. Pero lo había hecho de todos modos. Había elegido complacer a su esposa y a su suegra por encima de respetar a su propia madre. Gracias, logré decir. Mi voz sonaba hueca, lejana, como si viniera de otra persona. Gracias, Fernando. Es muy considerado de tu parte. Considerado. Esa palabra se sentía como veneno en mi lengua. El silencio continuó. Algunos invitados miraban sus zapatos. Otros revisaban sus teléfonos repentinamente. Marisol tenía lágrimas en los ojos y apretaba la mano de su esposo con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Héctor, mi pobre Héctor, parecía a punto de levantarse y golpear a alguien. Entonces Julián, ese primo joven de Paola que había sido amable conmigo toda la noche, rompió el silencio. ¿Eso es todo?, preguntó con genuina confusión. Señora Irene preparó esta increíble cena, decoró toda su casa, ¿y su regalo es un delantal usado? Paola le lanzó una mirada asesina. Es vintage, Julián. No entiendes de estas cosas. Es una pieza de colección. Pieza de colección una mierda, murmuró Julián, pero lo suficientemente alto para que varios escucharan. Héctor se levantó lentamente de su silla. Su cara estaba roja, sus manos temblaban. Fernando, comenzó, pero su voz se quebró. No podía terminar la oración. Está bien, dije levantándome también. El delantal aún colgaba de mis manos como una bandera de rendición. Está bien, Héctor. Siéntate. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Había gastado $50,000. 3 semanas de mi vida. Años de mis ahorros. Había vaciado mi cuenta bancaria. Había puesto todo mi corazón y mi alma en crear esta noche perfecta. Y mi recompensa era un delantal sucio que ni siquiera serviría para limpiar el piso. Miré el reloj de oro de Paola. Miré el collar de diamantes de Hilda. Miré mi delantal. Y algo dentro de mí se rompió. No con un estallido dramático. No con gritos o lágrimas. Se rompió silenciosamente, como cuando se quiebra una rama seca. Un chasquido interno que nadie más podía escuchar. Todos esos años sacrificándome. Todos esos años callando. Todos esos años aceptando el desprecio de Hilda y la indiferencia de Paola porque pensaba que eventualmente me ganarían su respeto. Qué tonta había sido. Qué increíblemente tonta. El respeto no se gana con sumisión. El respeto no se gana gastando dinero que no tienes. El respeto no se gana cocinando cenas elaboradas o comprando regalos caros o transformando tu casa en un palacio. El respeto se gana estableciendo límites. Diciendo no. Defendiéndote. Y yo nunca me había defendido. Hasta ahora. Dejé el delantal caer al suelo. Cayó como un trapo muerto, las manchas de grasa absorbiéndose en mi hermosa alfombra nueva. Nadie se movió. Todos me miraban, esperando mi siguiente movimiento. Caminé hacia la cocina con pasos lentos, medidos. Podía sentir 30 pares de ojos siguiéndome. Podía sentir la confusión en el aire, densa como niebla. Entré a la cocina donde el chef y su equipo estaban preparando más café y organizando los últimos postres que aún no habían sido servidos.
El horno estaba encendido, manteniendo calientes las bandejas de comida que quedaban. Todavía había suficiente pavo para alimentar a 10 personas más. Había papas gratinadas, vegetales asados, pan artesanal, 3 tipos de salsas diferentes. Todo eso había preparado para ellos. Para personas que me veían como sirvienta. Para personas que creían que mi lugar era en la cocina, sirviendo, limpiando, siendo invisible. Extendí mi mano hacia la perilla del horno. El chef francés me miró confundido. «Madame, ¿algo está mal con la comida?» «No», respondí. «La comida está perfecta. Pero la cena ha terminado». Y giré la perilla. Clic. El sonido del gas cerrándose fue como un disparo en el silencio de la cocina. El chef dio un paso atrás, sus ojos muy abiertos. «Pero madame, todavía hay comida por servir. Los invitados querrán más». «Los invitados ya han comido suficiente», dije con una calma que no sabía que poseía. Abrí el gabinete donde guardaba mis recipientes de almacenamiento. Saqué los más grandes. Comencé a sacar las bandejas del horno. El pavo medio comido. Las papas gratinadas. Los vegetales. Uno por uno, los transferí a los recipientes con movimientos precisos, metódicos. «Madame», insistió el chef, sus instrucciones fueron servir hasta las 12 de la noche. «Todavía faltan 2 horas». «Mis instrucciones han cambiado», respondí sin mirarlo. «La cena ha terminado. Pueden retirarse». El chef miró a sus asistentes. Ellos se encogieron de hombros. Finalmente él asintió. «Como usted diga, madame». Comenzó a dar órdenes a su equipo en francés. Empezaron a recoger sus cosas, a limpiar sus estaciones, a prepararse para irse. Yo seguí guardando comida. Recipiente tras recipiente. Sellándolos con tapas. Apilándolos en el refrigerador. En el congelador. Algunas bandejas ni siquiera cabían, así que las dejé sobre el mostrador, tapadas. Escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a Fernando parado en la puerta de la cocina. Su cara era una mezcla de confusión y preocupación. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Guardando la comida», respondí sin detenerme. «Pero todavía hay invitados. Todavía hay gente que quiere comer. Entonces deberían haber ido a un restaurante». Fernando se quedó parado ahí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «Mamá, no entiendo. ¿Hice algo malo? ¿Lo preguntas en serio?» Me volteé para mirarlo directamente. «¿De verdad tienes que preguntar eso, Fernando?» Él retrocedió un paso, como si mis palabras fueran un golpe físico. «¿Es por el regalo? Paola dijo que te gustaría. Dijo que los delantales vintage están de moda ahora». Paola dijo. «Por supuesto». Todo volvía a Paola. «¿Ya ni siquiera pensabas por ti mismo, hijo? ¿Ya ni siquiera podías elegir un regalo para tu propia madre sin la aprobación de tu esposa? Pero mamá, es que ella tiene mejor gusto para estas cosas. Yo no soy bueno eligiendo regalos». «No eres bueno eligiendo regalos», repetí mientras cerraba otro recipiente con un golpe seco. «Pero fuiste lo suficientemente bueno para elegir un reloj de oro para Paola. Fuiste lo suficientemente bueno para elegir un collar de diamantes para Hilda. Curiosamente, tu incapacidad para elegir regalos solo aplica cuando se trata de tu madre». «No es así, mamá. Estás exagerando». «¿Exagerando?» Mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. «Gasté $50,000 en esta cena, Fernando. $50,000 de mis ahorros. Dinero que había estado guardando durante 20 años para mi retiro. Para emergencias. Para el día en que ya no pueda trabajar. Lo gasté todo porque querías impresionar a la familia de tu esposa. Porque dijiste que era importante. Y tú me regalas un delantal sucio que encontraste en la basura». «No estaba en la basura», protestó débilmente. «Era de un mercado de antigüedades respetable». «Respetable». Escupí la palabra. ¿Sabes cuánto costó ese delantal, Fernando? Adivina. $20. Paola me lo confesó hace una semana. 20 miserables dólares. Mientras que ese reloj que le diste probablemente costó 10,000. ¿Y el collar de Hilda? Fácilmente 15,000. Pero para tu madre, la mujer que te parió, que te crió, que sacrificó su vida entera por ti, $20 eran suficientes.
El silencio que siguió fue aplastante. Fernando no tenía respuesta. No había respuesta posible. Detrás de él apareció Paola. Su cara mostraba algo entre molestia y preocupación calculada. Irene, sé que estás molesta, pero estás arruinando la celebración. Los invitados están confundidos. Mi madre está preguntando qué sucede. Tu madre, dije volteándome hacia ella, puede irse a su casa con su collar de diamantes y dejar de fingir que le importa esta familia. Los ojos de Paola se abrieron como platos. ¿Cómo te atreves? Mi madre ha sido nada más que amable contigo. ¿Amable? Solté una risa amarga. Tu madre me ha tratado como basura desde el día que conocí a tu familia. Me ha humillado, me ha menospreciado, me ha hecho sentir como si no fuera lo suficientemente buena para respirar el mismo aire que ella. Y tú, la has alentado en cada paso del camino. Eso no es cierto, protestó Paola, pero su voz carecía de convicción. Cada comentario sobre mi casa siendo demasiado modesta. Cada crítica sobre mi forma de vestir. Cada chiste sobre mi educación. Cada vez que me hiciste sentir inferior. Y yo lo soporté todo. Todo. Porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz. Pero esto, señalé hacia donde había dejado caer el delantal, esto cruzó la línea. Irene, estás siendo dramática, dijo Paola cruzando los brazos. Fue solo un regalo. No significa nada. No significa nada, repetí lentamente. Entonces, ¿por qué Fernando se gastó miles en tu reloj y miles en el collar de tu madre, pero solo $20 en mí? Explícame esa matemática, Paola. Explícame cómo eso no significa nada. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Finalmente se volteó hacia Fernando. Di algo. Defiéndeme. Pero Fernando estaba mirando el suelo, incapaz de encontrar las palabras. Incapaz de defender lo indefendible. Sabía que esto pasaría, dijo una voz desde la puerta. Héctor entró a la cocina con pasos pesados. Su cara estaba roja de furia contenida. Te dije, Fernando. Te dije que esto era una mala idea. Te dije que tu madre se merecía algo mejor. Pero no me escuchaste. Nunca me escuchas. Papá, por favor, comenzó Fernando. No. Héctor levantó una mano. No, papá, por favor. Tu madre gastó los ahorros de toda su vida en esta cena. Los ahorros que íbamos a usar para finalmente viajar el año que viene. Los ahorros que necesitamos para cuando envejezcamos. Todo eso lo gastó porque tú le dijiste que era importante. Que la familia de Paola necesitaba ver que nosotros también podíamos hacer las cosas bien. ¿Y tú la pagas con esto? ¿Con un insulto disfrazado de regalo? Fernando lucía como si quisiera que la tierra se lo tragara. Lo siento, murmuró. No pensé que fuera tan grave. No pensaste, dijo Héctor con amargura. Ese es el problema, hijo. Ya no piensas. Solo obedeces. Tu esposa dice salta y tú preguntas qué tan alto. Su madre dice ven y tú corres. ¿Pero tu propia madre? Tu propia madre puede esperar. Puede conformarse con las obras. Con los restos. Con $20 de tu bolsillo. En ese momento entró Marisol. Había estado llorando, sus ojos estaban rojos e hinchados. Mamá, dijo acercándose a mí, vámonos de aquí. Vámonos a mi casa. No tienes que soportar esto. No, respondí cerrando el último recipiente. No me voy. Esta es mi casa. Si alguien se va, no seré yo. Entonces yo me voy, dijo Marisol volteándose hacia Fernando. No puedo creer que seas mi hermano. La misma madre que vendió tamales en las madrugadas para pagarte la universidad. La misma madre que limpió casas ajenas para comprarte ropa de marca. La misma madre que se desveló noches enteras cuando estabas enfermo. ¿Y así le pagas? Fernando tenía lágrimas en los ojos ahora. No quería lastimarla. Tienes que creerme. Paola dijo que era un buen regalo. Dijo que mamá lo entendería. Siempre Paola, escupió Marisol. Siempre es lo que Paola dice. ¿Cuándo vas a ser un hombre, Fernando? ¿Cuándo vas a defender a tu propia madre? La tensión en la cocina era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los meseros ya se habían ido, llevándose sus equipos y dejando la cocina medio limpia. Afuera, en la sala, podíamos escuchar murmullos.
Los invitados claramente discutiendo qué estaba pasando. Alguien tiene que decirles a los invitados que se vayan, dijo Héctor. Esta farsa ha terminado. Yo lo haré, dije quitándome el hermoso vestido color vino que me había costado $1,200, ya no me importaba. Ya no me importaba verme elegante. Ya no me importaba impresionar a nadie. Caminé hacia la sala con la cabeza en alto. 30 rostros se volvieron hacia mí. Algunos confundidos. Algunos incómodos. Algunos claramente esperando drama. Hilda estaba de pie cerca del árbol, su collar de diamantes brillando obscenamente bajo las luces. ¿Qué está pasando, Irene? ¿Por qué los meseros se fueron? Todavía no hemos terminado de comer. La cena ha terminado, anuncié con voz clara y firme. Gracias por venir. Pueden retirarse. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Cómo que retirarnos?, preguntó una tía de Paola. Pero apenas son las 10. Pensé que esto duraría hasta medianoche. Los planes cambiaron, respondí. La celebración ha terminado. Por favor, recojan sus cosas. Pero Irene, intervino Hilda con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo, estamos en medio de una celebración familiar. No puedes simplemente echarnos así. Puedo, dije mirándola directamente a los ojos, y lo estoy haciendo. Esta es mi casa. Yo pagué esta cena. Yo decoré este lugar. Yo gasté $50,000 para que todos ustedes pudieran tener una noche agradable. Y mi recompensa fue un delantal sucio de $20, mientras mi hijo gastaba miles en ustedes. Así que sí, puedo echarlos. Y lo haré. El silencio era ensordecedor. Nadie se movía. Nadie sabía qué hacer. Entonces Julián se levantó. Tiene toda la razón, señora Irene, dijo en voz alta. Lo que pasó fue irrespetuoso y cruel. Yo no me quedaría tampoco. Tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Gracias por la cena. Fue la mejor que he probado. Y usted merece mucho más respeto del que recibió esta noche. Sus palabras rompieron el hechizo. Lentamente, otros invitados comenzaron a levantarse. Algunos murmuraban disculpas. Otros simplemente tomaban sus abrigos y salían en silencio. Algunos de los primos de Paola me lanzaron miradas de simpatía al pasar. En 10 minutos, la mitad de los invitados se había ido. Hilda seguía de pie, su cara una máscara de indignación. Esto es ridículo. Paola, Fernando, nos vamos. No voy a quedarme en un lugar donde no soy bienvenida. Nadie la detuvo. Paola corrió detrás de su madre como siempre hacía, como un cachorro obediente siguiendo a su amo. Fernando se quedó parado en medio de la sala, mirando alternativamente hacia la puerta por donde salía su suegra y hacia mí. Su cara era un mapa de confusión y pánico. Fernando, llamó Paola desde la puerta, ¿vienes o te quedas? Era una pregunta trampa. Lo sabíamos todos. Si se quedaba conmigo, enfrentaría semanas de silencio y reproches de su esposa. Si se iba con ellas, estaría abandonando a su madre en el peor momento posible. Vi la lucha interna en sus ojos. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Voy contigo, dijo, y mi corazón se hizo pedazos. Caminó hacia la puerta sin mirarme. Sin decir una palabra. Sin siquiera un lo siento. Simplemente se fue. Mi hijo, mi único hijo, eligió a las mujeres que me habían humillado por encima de la mujer que le había dado la vida. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final que resonó en toda la casa. Los invitados restantes salieron rápidamente después de eso. Nadie quería quedarse para presenciar el colapso de una familia. En 20 minutos, mi casa, que había estado llena de 30 personas riendo y comiendo, estaba completamente vacía. Solo quedábamos Héctor, Marisol, su esposo, y yo. El silencio era abrumador. Mi casa, hermosamente decorada ahora, parecía un mausoleo. Las luces doradas que antes habían creado un ambiente mágico ahora solo iluminaban el desastre. Platos sucios sobre las mesas. Copas medio llenas abandonadas sobre superficies. Servilletas arrugadas en el suelo. Y en medio de todo, ese maldito delantal tirado como una bandera de rendición. Marisol se acercó y me abrazó. Lloró contra mi hombro. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. No puedo creer que Fernando hiciera esto. No puedo creer que eligiera irse.
Yo no lloré. Era extraño. Había llorado por cosas mucho menos importantes en mi vida. Había llorado cuando Fernando se fue a la universidad. Había llorado en su boda. Había llorado cuando nació cada uno de mis hijos. Pero ahora, en el peor momento de mi vida, no salía ni una lágrima. Estaba vacía. Completamente vacía. Héctor comenzó a recoger platos en silencio. Su forma de procesar el dolor siempre había sido mantenerse ocupado. Marisol y su esposo se unieron. Entre los tres empezaron a limpiar el desastre mientras yo permanecía de pie en medio de la sala, mirando mi árbol de Navidad de 3 metros con sus esferas de $200 cada una. ¡Qué tonta había sido! ¡Qué increíblemente tonta! Pensé que podía comprar respeto. Pensé que si solo me esforzaba lo suficiente, si solo daba lo suficiente, si solo sacrificaba lo suficiente, eventualmente sería valorada. Pero el respeto no funciona así. No puedes comprarlo. No puedes ganártelo con sumisión. O lo tienes o no lo tienes. Y claramente, para mi hijo y su familia, yo no lo tenía. Mamá, dijo Marisol suavemente, deberías sentarte. Has estado de pie toda la noche. Me senté en uno de los sillones alquilados. Era cómodo, elegante, probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Y completamente vacío de significado. Todo en esta casa era así ahora. Hermoso pero vacío. Caro pero sin valor. Héctor terminó de recoger los platos de la sala y se sentó a mi lado. Tomó mi mano entre las suyas. Eran manos ásperas, trabajadoras, honestas. Manos que nunca me habían lastimado. Manos que siempre me habían sostenido. Vamos a estar bien, dijo quedamente. Esto duele ahora, pero vamos a estar bien. Pero yo no estaba segura. ¿Cómo podía estar bien después de esto? ¿Cómo podía recuperarme de la traición de mi propio hijo? ¿Del rechazo tan público y tan cruel? Pasaron las horas. Héctor, Marisol y su esposo limpiaron toda la casa. Guardaron las decoraciones. Recogieron la basura. Lavaron platos. Para la 1 de la madrugada, mi casa lucía como si la cena nunca hubiera sucedido. Excepto por los $50,000 menos en mi cuenta bancaria. Esos no podían limpiarse. Marisol se despidió cerca de las 2. Mamá, quédate conmigo unos días. Por favor. No te quedes aquí sola con estos recuerdos. Pero negué con la cabeza. Estaré bien, hija. Ve a casa. Descansa. Ella me abrazó fuerte antes de irse. Te amo, mamá. Y Fernando es un idiota. Cuando finalmente Héctor y yo nos quedamos solos, nos sentamos en el sofá mirando el árbol de Navidad. Las luces seguían parpadeando alegremente, ajenas al desastre emocional que habían presenciado. Debí haber dicho algo, murmuró Héctor. Cuando vi ese delantal, debí haberme levantado inmediatamente. Debí haber defendido tu honor. No es tu culpa, dije. Y además, me defendí yo misma. Tal vez por primera vez en mi vida. Él asintió lentamente. Fue algo de ver. Nunca te había visto así de fuerte. Así de firme. Fue porque finalmente entendí algo, dije. No puedes ganarte el respeto de personas que han decidido no respetarte. No importa cuánto hagas. No importa cuánto des. Algunas personas simplemente han decidido verte de cierta manera y nada cambiará eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Héctor. Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacía una madre cuando su hijo la traicionaba? Cuando elegía a extraños por encima de su propia sangre. Los libros de crianza no venían con capítulos sobre esto. Las películas siempre mostraban reconciliaciones felices. Pero la vida real no funcionaba así. Dormimos esa noche en nuestra cama, pero ninguno de los dos realmente durmió. Yo miraba el techo pensando en cada momento que había llevado a esto. Cada vez que había callado cuando debía hablar. Cada vez que había aceptado el desprecio cuando debí defenderme. Cada vez que había priorizado mantener la paz por encima de mantener mi dignidad. Y Fernando. Mi pequeño Fernando. El niño que solía trepar a mi cama durante las tormentas. El niño que me hacía dibujos en la escuela. El niño que decía que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era la mujer más hermosa del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este extraño que podía lastimarme tan profundamente sin siquiera pestañear?
El día siguiente fue extraño. Navidad. Se suponía que debía ser un día de celebración, de familia, de amor. Pero nuestra casa estaba silenciosa como una tumba. Héctor intentó hacer el desayuno, pero ninguno tenía hambre. Marisol llamó varias veces, pero no contesté. No quería hablar. No quería analizar. Solo quería existir en mi dolor por un momento. A media tarde sonó el timbre. Héctor fue a abrir. Escuché voces en la puerta. Una voz masculina joven. Era Julián, el primo de Paola. Señora Irene, dijo cuando entró a la sala, espero no estar molestando. Solo quería venir a disculparme por el comportamiento de mi familia anoche. No tienes nada de qué disculparte, respondí. Tú fuiste uno de los pocos que mostró decencia. Él se sentó al borde del sofá, incómodo. Mire, no conozco toda la historia entre usted y mi prima Paola. Pero lo que pasó anoche estuvo mal. Todos lo saben. Esta mañana en el chat familiar todos están hablando de ello. La mayoría está de acuerdo en que usted fue tratada injustamente. La mayoría. Noté. No todos. ¿Qué dicen los otros? Él hizo una mueca. Tía Hilda está tratando de hacer ver como si usted hubiera exagerado. Dice que fue solo un malentendido. Que usted arruinó una hermosa celebración por orgullo. Por supuesto que decía eso. Las personas como Hilda nunca aceptaban responsabilidad por nada. Siempre encontraban la manera de culpar a otros por las consecuencias de sus propias acciones. ¿Y Fernando? Pregunté aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Qué dice Fernando? Julián miró sus manos. No ha dicho nada. Paola está hablando por él. Dice que usted necesita pedir disculpas por echar a los invitados. Que avergonzó a Fernando frente a toda su familia. Reí. Una risa amarga, sin alegría. Por supuesto. Yo necesito disculparme. Yo gasté $50,000, transformé mi casa, preparé una cena digna de reyes, y yo soy la que necesita disculparse. Julián se quedó un rato más. Me contó que varios de los primos más jóvenes de la familia de Paola estaban horrorizados por lo que había pasado. Que algunos incluso habían confrontado a Hilda esa misma mañana. Pero ella, fiel a su naturaleza, había descartado todas las críticas diciendo que era un asunto familiar que no les concernía a ellos. Antes de irse, Julián me dio su número de teléfono. Si necesita algo, señora Irene, cualquier cosa, por favor llámeme. No toda la familia de Paola es como ella y su madre. Algunos de nosotros tenemos decencia. Agradecí su visita. Fue el único rayo de luz en un día oscuro. Los siguientes días fueron difíciles. Ni Fernando ni Paola llamaron. Ni siquiera un mensaje de texto. Nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para ellos. Marisol venía todos los días. Traía comida que no comíamos. Se sentaba conmigo en silencio. A veces lloraba. A veces maldecía a su hermano. Pero siempre estaba ahí. Héctor tuvo que regresar a su trabajo después de 3 días. Me abrazó fuerte antes de irse. ¿Vas a estar bien? Puedo pedir más días libres si me necesitas. Pero le dije que se fuera. Necesitaba estar sola. Necesitaba procesar todo esto sin tener que poner una cara valiente para nadie. Una semana después de la cena, finalmente recibí un mensaje de Fernando. Era corto, impersonal, como un mensaje que enviarías a un colega de trabajo, no a tu madre. Mamá, Paola y yo creemos que sería mejor que nos demos un tiempo. Todos necesitamos espacio para calmarnos. Te llamaré cuando las cosas se enfríen. Leí ese mensaje 20 veces. Cada palabra era un cuchillo. Todos necesitamos espacio para calmarnos. Como si yo hubiera sido la que había hecho algo malo. Como si yo hubiera sido la que había regalado un delantal sucio. Como si yo hubiera sido la que había humillado públicamente a alguien. No respondí. ¿Qué podía decir? No había palabras que pudieran expresar la profundidad de mi dolor. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Año Nuevo llegó y pasó sin una palabra de Fernando. Mi teléfono, que antes sonaba constantemente con sus llamadas, ahora permanecía silencioso. Era como si mi hijo hubiera muerto, excepto que seguía vivo en algún lugar de la ciudad, simplemente eligiendo no hablar conmigo. Marisol me mantenía informada. Fernando y Paola están bien.
Fueron a pasar Año Nuevo con Hilda. Publicaron fotos en redes sociales. Se ven felices. Felices. Mientras yo me ahogaba en dolor, ellos eran felices. Fue Héctor quien finalmente me sacó de mi parálisis. Regresó a casa después de 2 semanas y me encontró exactamente como me había dejado. Sin arreglar. Sin comer apropiadamente. Pasando días enteros mirando el televisor sin realmente ver nada. Irene, dijo sentándose frente a mí y apagando el televisor, esto tiene que parar. ¿Qué tiene que parar? Pregunté con voz apagada. Esto de convertirte en una sombra. Sé que te duele. A mí también me duele. Pero no puedes dejar que esto te destruya. No puedes darles ese poder. Pero es mi hijo Héctor. Mi hijo me abandonó. Lo sé, dijo con ojos brillantes de lágrimas. Créeme que lo sé. Y Fernando está cometiendo el error más grande de su vida. Pero tú sigues siendo Irene. Sigues siendo la mujer que crió 2 hijos trabajando 3 empleos. La mujer que construyó una vida de la nada. La mujer que nunca se rindió sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. No dejes que esto te quite eso. Sus palabras penetraron la niebla de mi depresión. Tenía razón. Había sobrevivido cosas peores que esto. Había sobrevivido la pobreza. Había sobrevivido años de soledad mientras él trabajaba lejos. Había sobrevivido enfermedades, pérdidas, decepciones. Podía sobrevivir esto también. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruirme. Me obligué a ducharme todos los días. A vestirme. A comer comidas apropiadas. A salir de la casa aunque fuera solo para caminar alrededor de la cuadra. Cada pequeño paso era una victoria. Un mes después de la cena, recibí una llamada de mi banco. Señora Irene, llamamos para informarle sobre una transferencia que llegó a su cuenta. ¿Una transferencia? No estaba esperando ninguna transferencia. Sí, señora. $50,000 depositados por Fernando Rodríguez con la nota, pago de deuda. Mi corazón se detuvo. Fernando me había devuelto el dinero. Los $50,000 que había gastado en la cena. Me los había devuelto. Pero no había llamada. No había mensaje. No había disculpa. Solo una transferencia bancaria fría e impersonal. Como si pudiera comprar su camino de regreso a mi vida. Como si el dinero pudiera borrar la humillación. Como si pudiera pagar por su traición con una simple transferencia bancaria. Rechacé el dinero. Llamé al banco y les dije que devolvieran la transferencia. No quiero su dinero, dije. Nunca se trató del dinero. La empleada del banco parecía confundida. Pero señora, son $50,000. Lo sé exactamente cuánto es, respondí. Y no lo quiero. Devuélvalo. 2 horas después recibí una llamada de Fernando. Era la primera vez que escuchaba su voz en un mes. Mamá, ¿por qué rechazaste el dinero? Estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas bien? Mi voz estaba calmada, pero fría como el hielo. ¿Crees que devolverme el dinero hace las cosas bien, Fernando? Es un comienzo, dijo defensivamente. Paola y yo hablamos y decidimos que debíamos compensarte financieramente. Paola y yo decidimos. Siempre Paola. Nunca solo tú. Nunca tu propia decisión. Mamá, estás siendo injusta. ¿Injusta? Solté una risa sin humor. ¿Sabes qué es injusto, Fernando? Que gastes años de mis ahorros tratando de impresionar a gente que apenas me conoce. Que me regales un delantal sucio mientras le das diamantes a tu suegra. Que desaparezcas durante un mes sin una llamada, sin un mensaje, sin siquiera verificar si estoy viva. Eso es injusto. Estaba esperando que te calmaras, dijo, y podía escuchar la frustración en su voz. Yo estoy calmada, Fernando. Estoy perfectamente calmada. Y desde esta calma te digo que no quiero tu dinero. Si quieres hacer las cosas bien, necesitas algo más que una transferencia bancaria. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó exasperado. Quiero que reconozcas lo que hiciste. Quiero que entiendas por qué estuvo mal. Quiero una disculpa real, no un cheque. Quiero que valores a tu madre tanto como valoras a tu suegra. Quiero que seas el hombre que te crié para ser, no el títere que te has convertido. El silencio del otro lado de la línea fue largo.
Finalmente dijo, Paola dice que tú fuiste la que arruinó la Navidad, que exageraste sobre un simple regalo, que avergonzaste a todos echando a los invitados. Paola dice, repetí. ¿Y tú qué dices, Fernando? ¿Cuál es tu opinión? ¿O ya no tienes opiniones propias? Eso no es justo, mamá. Paola es mi esposa. Tengo que apoyarla. Y yo soy tu madre. ¿No tenías que apoyarme a mí? Es diferente, dijo débilmente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente, Fernando? ¿Por qué tu esposa merece tu lealtad, pero tu madre no? Él no tenía respuesta. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente dije, cuando estés listo para tener una conversación real, cuando estés listo para pensar por ti mismo en lugar de repetir lo que Paola te dice, llámame. Hasta entonces, no quiero tu dinero y no quiero tus disculpas a medias. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Por primera vez en mi vida, había establecido un límite con mi hijo. Y aunque dolía, también se sentía bien. Se sentía como recuperar un pedazo de mi dignidad. Esa noche Héctor llegó a casa y le conté sobre la llamada. Él me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, susurró. Sé que fue difícil. Lo fue, admití. Pero era necesario. Los días se convirtieron en semanas. Febrero llegó con su frío cortante. Yo había vuelto a mi rutina normal. Trabajaba. Veía a Marisol regularmente. Salía con amigas que había descuidado durante años, tratando de complacer a Fernando y Paola. Lentamente estaba reconstruyendo una vida que no girara completamente alrededor de mi hijo. A mediados de febrero recibí una visita inesperada. Era un sábado por la tarde cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y casi me caigo de espaldas. Era Fernando. Solo. Sin Paola. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Hola, mamá, dijo con voz ronca. ¿Podemos hablar? Por un momento consideré cerrarle la puerta en la cara. Hacerlo sentir aunque fuera una fracción del rechazo que yo había sentido. Pero era mi hijo. Y a pesar de todo, todavía lo amaba. Pasa, dije haciéndome a un lado. Entramos a la sala. La misma sala donde había ocurrido la humillación. Pero ahora lucía diferente. Había quitado todas las decoraciones navideñas. Había movido los muebles. Había pintado las paredes de un color diferente. Había hecho todo lo posible por borrar los recuerdos de esa noche. Fernando se sentó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas, mirando el suelo. Comencé despacio. No sé por dónde empezar. El principio suele funcionar, dije manteniendo mi voz neutral. Fernando respiró profundo. El principio. El principio es que he sido un cobarde. Un completo cobarde. Finalmente levantó la vista para mirarme. Los últimos 2 meses han sido un infierno, mamá. No he dormido bien. No he podido concentrarme en el trabajo. Cada vez que cierro los ojos veo tu cara esa noche. La forma en que me miraste cuando te di ese delantal. Como si no me reconocieras. Como si hubiera matado algo dentro de ti. Sus palabras estaban cargadas de dolor genuino. Pero yo había aprendido a no ceder fácilmente. Continúa. Dije. Paola me convenció de que el delantal era una buena idea. Dijo que los artículos vintage estaban de moda. Que te gustaría tener algo con historia. Pero yo sabía. En el fondo lo sabía. Sabía que estaba mal gastar miles en Paola y en Hilda y solo $20 en ti. Lo sabía, pero lo hice de todos modos porque es más fácil complacer a Paola que enfrentarla. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué es más fácil? Él se pasó las manos por el pelo. Porque Paola puede hacer mi vida imposible. Si la contraría, si no hago lo que quiere, me castiga con silencio, con frialdad, con comentarios pasivo-agresivos durante semanas. Es agotador, mamá. Es más fácil simplemente hacer lo que dice. Y yo puedo hacer tu vida imposible también, Fernando. Pero nunca lo hice. Siempre te perdoné. Siempre acepté tus disculpas. Siempre puse tus necesidades por encima de las mías. Y mira dónde me llevó eso. A ser tratada peor que un extraño en la calle.
Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sé mamá, y me odio por ello. Estos 2 meses me han dado tiempo para pensar, para ver realmente cómo han sido las cosas, cómo Paola y Hilda te han tratado, cómo yo permití ese trato, cómo me convertí en su cómplice. Permitiste ese trato, repetí. No, Fernando. No solo lo permitiste, participaste activamente en él. Me humillaste, me traicionaste, me hiciste sentir como basura frente a 30 personas. Su llanto se intensificó. Lo sé, Dios, lo sé. Y no hay palabras suficientes para decirte cuánto lo siento. He estado yendo a terapia. El terapeuta me ha ayudado a ver patrones en mi comportamiento. Como he priorizado mantener la paz con Paola por encima de todo lo demás. Como he permitido que ella y su madre dicten cómo debería tratar a mi propia familia. Terapia, dije sorprendida. ¿Estás yendo a terapia? Él asintió. 2 veces por semana. Porque me di cuenta de que necesito cambiar. Necesito ser mejor. Necesito ser el hijo que tú te mereces. ¿Y Paola? Pregunté. ¿Ella sabe que estás aquí? Fernando vaciló. Sabe que necesitaba hablar contigo. No está feliz al respecto, pero tampoco me lo impidió. Hemos estado en terapia de pareja también. Mucho de lo que ha salido a la luz ha sido difícil de escuchar. Cuéntame, dije cruzándome de brazos. Él respiró profundo. El terapeuta nos hizo ver que Paola tiene patrones de comportamiento controladores, que ha estado aislándome de mi familia desde que nos casamos, que su madre, Hilda, tiene una relación tóxica con ella y eso se ha transferido a nuestro matrimonio. Paola está comenzando a ver cómo su comportamiento hacia ti ha sido inaceptable, aunque le cuesta admitirlo. Comenzando a ver, noté el lenguaje cuidadoso, pero aún no lo admite completamente. Es un proceso, mamá, dijo defensivamente. No puedo esperar que cambie de la noche a la mañana. Yo no cambié de la noche a la mañana, Fernando. Yo aguanté años de maltrato. Años de comentarios hirientes. Años de ser tratada como ciudadana de segunda clase en la vida de mi propio hijo. ¿Y ahora se supone que debo tener paciencia mientras Paola comienza a ver que estuvo mal? Tienes razón, dijo quedamente. No es justo pedirte eso. No después de todo lo que has soportado. Nos quedamos en silencio por un momento. Podía escuchar el reloj de la pared haciendo tic-tac. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir el peso de 2 meses de dolor entre nosotros. Héctor entró en ese momento. Había estado en la cocina dándonos espacio. Fernando, dijo con voz firme. Su tono no era amigable, pero tampoco hostil. Papá, respondió Fernando levantándose. Yo también te debo una disculpa enorme. La forma en que te ignoré esa noche. La forma en que he ignorado tus llamadas desde entonces. Héctor asintió lentamente. Has lastimado a tu madre de una manera que no sé si se puede reparar, hijo. Y eso me rompe el corazón. Porque te criamos mejor que esto. Lo sé, susurró Fernando. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo si me dan la oportunidad. Miré a mi hijo. Este hombre de 32 años que de alguna manera seguía siendo mi bebé. Vi al niño pequeño que solía trepar a mi regazo. Al adolescente que me hacía tarjetas del Día de las Madres. Al joven que lloró en mi hombro cuando su primera novia lo dejó. Y vi también al hombre que me había traicionado. Ambos existían en la misma persona. ¿Qué quieres de mi Fernando?, pregunté finalmente. ¿Qué esperas que pase ahora? Él se limpió las lágrimas. No espero tu perdón inmediato. No lo merezco. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser mejor. Quiero que me permitas estar en tu vida nuevamente, aunque sea en los márgenes. Aunque sea poco a poco. ¿Y Paola? Hilda, pregunté. ¿Cómo funciona eso? Ese es el otro tema, dijo nerviosamente. He establecido límites con ellas. Le dije a Hilda que su comportamiento hacia ti ha sido inaceptable y que hasta que no te ofrezca una disculpa sincera, nuestras interacciones serán limitadas. Con Paola he sido claro que mi relación contigo no es negociable. Que si quiere estar casada conmigo, necesita respetar a mi madre. ¿Y ella aceptó eso?, pregunté escépticamente. No fácilmente, admitió.
Hemos tenido peleas terribles. Pero estoy firme en esto, mamá. Por primera vez en años estoy poniendo mis pies en la tierra. Palabras bonitas, dijo Héctor. Pero necesitamos ver acciones. No más promesas vacías. Lo entiendo, asintió Fernando. Por eso quiero proponerte algo, mamá. Me gustaría que empezáramos de nuevo. Despacio. Una comida cada 2 semanas. Solo tú, papá y yo. Nada elaborado. Solo tiempo juntos reconstruyendo lo que rompí. Consideré su propuesta. Parte de mí quería rechazarla. Hacerlo sufrir más. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era madre, quería darle una oportunidad. Bajo condiciones, dije finalmente. Nada de Paola por ahora. Nada de Hilda nunca, a menos que venga con una disculpa real. Y si vuelves a priorizar complacer a tu esposa por encima de respetar a tu madre, esto termina permanentemente. No habrá tercera oportunidad, Fernando. Acepto, dijo inmediatamente. Todas tus condiciones. Y Fernando, agregué, necesito que entiendas algo. Esa noche de Navidad algo murió dentro de mí. La madre que daría cualquier cosa por ti, esa madre ya no existe. Ahora soy una madre que se respeta a sí misma, que establece límites. Vas a tener que acostumbrarte a esta nueva versión de mí. Él asintió. Esa es la madre que necesito. Los meses siguientes fueron un proceso lento. Fernando cumplió su palabra. Venía cada 2 semanas. Gradualmente comenzamos a reconectarnos. Me contó que las cosas con Paola eran difíciles, que ella se resistía a los cambios. Pero por primera vez, Fernando se mantuvo firme. 4 meses después recibí una carta de Paola, escrita a mano. En ella admitía su crueldad, que el delantal había sido su idea, que había querido ponerme en mi lugar, y que ahora, con terapia, podía ver lo tóxico que había sido. No respondí inmediatamente. El perdón viene cuando viene. Hoy, 3 años después, mi relación con Fernando se ha reconstruido. No es la misma. Nunca lo será. Pero es más honesta, más equilibrada. Paola y yo tenemos una relación cordial. No somos cercanas, pero hay respeto mutuo. Hilda nunca se disculpó. Fernando limitó el contacto con ella. La lección más grande que aprendí es simple. El amor sin respeto no es amor. Es servidumbre. Nadie tiene derecho a quitarte tu dignidad. Perdí $50,000 aquella Navidad. Pero recuperé algo más valioso. Me recuperé a mí misma. Mi voz. Mi fuerza. Mi derecho a esperar respeto. Esa Navidad destruyó una versión de mí que se sacrificaba hasta desaparecer. Pero de esas cenizas nació una mujer más fuerte. Una mujer que entiende que el verdadero amor nunca te pedirá que te hagas pequeña. Y esa es la historia de cómo un delantal sucio me enseñó la lección más importante de mi vida.